buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional una vez más. Hoy de manera especial, porque con la tarde que hace hay que ser animoso para venir hasta aquí a una conferencia, ¿no? Muy bien, pues todo se acaba siempre y estamos en la última sesión, en la novena y última sesión de este ciclo dedicado a repasar un poco la historia de la arqueología en España con motivo de la exposición El poder del pasado que tenemos en la sala adjunta hasta el día 1 de abril y que la verdad es que estamos bastante contentos del funcionamiento que ha tenido y el volumen de público que ha arrastrado, ¿no? Bien, pues para esta clausura, esta sesión de clausura, tenemos a dos conferenciantes, supongo que conocidos de todos ustedes. En primer lugar, a Gonzalo Ruiz Zapatero, catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense, especializado sobre todo en Edad del Bronce y Edad del Hierro, pero también muy interesado por cuestiones de historia de la arqueología, de historia de la arqueología en España y por la proyección social de la disciplina y su imbricación en la sociedad general. De hecho, Gonzalo además ha sido el comisario de la exposición El poder del pasado. Y después de la secuencia que hemos ido viendo a lo largo de las sesiones anteriores, analizando distintas facetas o distintos momentos históricos de evolución de la arqueología, pues hoy Gonzalo nos va a hacer un repaso a la situación de la arqueología contemporánea, de la arqueología en la actualidad o en los últimos años en nuestro país, analizando diversas facetas como la arqueología en las administraciones, en particular en las administraciones de las comunidades autónomas, que ahora mismo son las responsables, son las gestoras de la arqueología y el patrimonio arqueológico, la situación en las universidades, en los museos y también en el sector privado, en las empresas de arqueología que durante un tiempo han proliferado. Y bueno, no les voy a contar todos los muchos otros aspectos que irá tratando sobre ese panorama actual de la arqueología, del que estábamos hablando ahora mismo en un rincón y que, bueno, pues tiene sus aspectos positivos y otros no tan halagüeños en los tiempos que corren, ¿no? Y después, manteniendo también la tónica de sesiones anteriores, junto a esa visión temática y programática de un aspecto concreto de historia de la arqueología, vamos a hablar sobre una pieza, sobre un objeto concreto que está presente en la exposición, en este caso sobre una pieza de hallazgo muy reciente, como es la daga de Valencina de la Concepción o Castilleja de la Cuesta, según queramos elegir, ¿no? De Guzmán, perdón, Castilleja de Guzmán, según queramos elegir. Y para ello está con nosotros Leonardo García San Juan, junto con su compañera Miriam Luciáñez, la que no esperábamos y no tenemos cartelito para ella, lo siento. Leonardo García San Juan es catedrático de Arqueología de la Universidad de Sevilla y lleva largos años investigando sobre todo la complejidad o la desigualdad social en la prehistoria reciente y, en particular, las prácticas funerarias y los monumentos y los paisajes megalíticos, ¿no? Ha excavado muchos de ellos en Andalucía y, últimamente, de manera particular, en Antequera. Y muy bien, pues sin más por mi parte, Gonzalo, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Voy a tratar de contar en algo más de 50 minutos, casi 50 años los últimos 50 años de la arqueología española. Evidentemente habrá muchas ausencias, de lo que se trata es de dar algún flash, alguna visión sesgada evidentemente, pero que de alguna forma no se aleje demasiado de la realidad de lo que ha sido la arqueología en este país en las últimas décadas y la realidad que tenemos en el momento actual. Con estas charlas cerramos el ciclo y una de las cosas que habíamos querido insistir es en la importancia que tiene la propia historia de la disciplina, el hacer historiografía arqueológica, una historiografía que sea crítica,
que vaya del pasado al presente y que sirva para conectar el pasado con el presente. La construcción de esa memoria de la arqueología se hace a través de historias de los yacimientos, de biografías y autobiografías, muy escasas, por cierto, tanto las unas como las otras en el caso español, a través de la vida o de las historias de las instituciones, el análisis de las revistas y de las series, pero también, evidentemente, forman parte de esa historia de la disciplina los manuales y los textos que utilizamos en la universidad, las propias excavaciones arqueológicas, cómo se han formado las bibliotecas y, por supuesto, la institución más antigua en España y en buena parte de Europa, que han sido los museos como primera institucionalización de la arqueología. También es cierto que en el caso español la historia en general de la arqueología no ha sido muy afortunada. No ha sido muy afortunada porque llevamos un cierto retraso respecto a otros países europeos. Tradicionalmente se habían dado dos razones, dos argumentos para explicar por qué la historia de la arqueología más reciente no se hacía. Una de esas razones era siempre aludir a la falta de perspectiva. Es decir, hay que tener tiempo para poder hacer una reflexión, un análisis historiográfico serio. Claro, con ese planteamiento nunca evaluamos los últimos periodos, las últimas etapas. Y la segunda razón, es otra razón también de peso, es argumentar que hacer historia de la arqueología del presente de alguna manera implica a personas que están vivas, a hijos de personas que han desaparecido no hace muchos años, y eso se contemplaba siempre como una especie de problema, porque si uno hace criticismo con personas que se encuentran en esa situación, la cosa puede ser complicada. Yo personalmente creo que mientras haya respeto, rigor y seriedad, ninguna de esas dos razones, ninguno de esos dos argumentos son de peso para defender que no se haga una historiografía hasta el momento actual. Y si eso ha sucedido, pues hasta hace relativamente poco, historiar las últimas décadas, digamos ya, de la arqueología de la España democrática, se complica, además de los dos argumentos que he señalado, se complica por otras razones. Una de ellas es la gran cantidad de datos, la gran cantidad de información que crecen a medida que el tiempo va pasando, lo que significa que tratar con un cuerpo de información muy complejo echa para atrás a muchos investigadores. También es verdad que a veces, y yo voy a hablar de la arqueología en España desde 1970, la otra parte o la otra cara de la moneda es que yo voy a hablar de una historia que he vivido. Es decir, que es una historia que de alguna manera está experimentada personalmente y tiene, lógicamente, también la distorsión personal de cómo he percibido yo, desde que empecé a estudiar a principios de los años 1970, cómo he percibido todo el crecimiento y el desarrollo de la arqueología. Puede ser una distorsión, en otros aspectos, sinceramente, creo que es una ventaja. Otro tema delicado es que a veces algunos colegas plantean que hacer historiografía del momento más reciente es peligroso porque nos podemos deslizar hacia el análisis simplemente sociológico, es decir, hacer sociología de la disciplina, lo cual también está muy bien y no me parece que nos sobre en absoluto. Y, en segundo lugar, y esto sí ya es más peligroso, que puede haber sesgos de tipo ideológico. Es decir, cuando se está juzgando una determinada figura, una determinada corriente, por ejemplo, teórica, la cuestión de la perspectiva ideológica desde la que nos instalamos puede ser sesgada o puede sesgar la información que vamos a tratar. Y, por último, también habría que reconocer que a veces la tentación más inmediata es que la historia de la arqueología que hemos vivido, conocido personalmente en las últimas décadas, sentimos a veces tentaciones fuertes de comparaciones con el exterior, es decir, de comparaciones con países, como se dice, de nuestro entorno. Y en esos casos, muchas veces, y esto ha pasado también en historia, a veces tendemos a subrayar las excepcionalidades, y a veces no reconocemos, en cambio, qué aspectos, qué cuestiones compartimos con otras tradiciones arqueológicas europeas.
En todo caso, una vez señaladas estas reflexiones iniciales, también me apresuro a señalar que en los últimos 20 años, y sobre todo la década de 1990, los años 90, representaron de alguna manera en España la toma de conciencia de que la arqueología necesitaba una historiografía, necesitaba construir la historia de esa disciplina. Y alrededor de la historia de la arqueología es como surgió, por ejemplo, la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, cómo surgieron los congresos y reuniones de historiografía y patrimonio arqueológico en Andalucía, cómo desde la Universidad Autónoma se crearon también reuniones, exposiciones sobre arqueología y fotografía, cómo la revista de la Universidad de Sevilla, SPAL, dedicó algunas monografías a temas historiográficos, igual que Archaya, la revista de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, también estuvo publicando, ahora llevamos unos años en dique seco, estuvo publicando también trabajos interesantes. La Sociedad Española de Historia de la Arqueología ha organizado reuniones y congresos monográficos sobre historia de la arqueología. Desde la Universidad Autónoma, Juan Blánquez ha hecho lo mismo con los temas de arqueología y fotografía, y desde Andalucía, sobre todo desde Sevilla, han hecho también varias reuniones andaluzas de historiografía en arqueología. Aparte de eso, hay un proyecto europeo, el proyecto ARENA, que trataba también de reunir las historias de la arqueología de distintos países del continente europeo. Y, por último, podríamos cerrar esa especie de sinergia entre distintas iniciativas de tipo historiográfico con la revista de historiografía que publica la Universidad Carlos III de Madrid, y con una iniciativa particular de una editorial privada, Urgoiti Editores, de Pamplona, que es una editorial que se ha esforzado por crear una serie de libros, de ediciones de libros clásicos de historia y también de arqueología, precedidos también, además, de una serie de estudios historiográficos enormemente interesantes. La serie de Urgoiti hoy día es fundamental para cualquiera que quiera acercarse a historiar las últimas décadas e incluso extenderlo a comienzos del siglo XX. En el gráfico también podemos observar cómo realmente la arqueología se solapa y comparte cuestiones, temas e indagaciones con otra serie de disciplinas que cada vez están más interrelacionadas y que de alguna manera hacen más atractivo y más interesante cualquier estudio de tipo historiográfico en nuestra disciplina. La Sociedad Española de Historia de la Arqueología y el Museo Arqueológico Nacional, pues, lo más reciente, el año pasado se organizó y se publicó ya las actas de un volumen verdaderamente grueso de una reunión que tuvimos en marzo del año pasado, 150 años de historia de la arqueología, teoría y método de una disciplina. Es un compendio en donde, desde luego, hay una cantidad notable, una cantidad importante de estudios que abarcan todos los aspectos, desde las cuestiones universitarias a las cuestiones museográficas y desde las cuestiones de arqueología de campo hasta las cuestiones relacionadas con la gestión y protección del patrimonio arqueológico. La exposición que se clausurará el próximo 1 de abril, El poder del pasado, 150 años de arqueología en España, el catálogo que publicamos con motivo de la exposición, aunque no es muy extenso, son poco más de 130 páginas, pero me atrevería a decir que es, de alguna manera, el primer relato de conjunto de la arqueología en España. Muy escueto, muy resumido, pero es la primera vez que, de alguna manera, podemos seguir la historia de la arqueología en España desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Si nos centramos en estas últimas décadas que vamos a tratar, a partir de la década de los años 1970 significa arrancar de los últimos compases del periodo franquista. Los museos arqueológicos en España
empezaban a despuntar, no llegaba a una veintena los museos arqueológicos específicos, pero si vemos el eje del tiempo, en el cambio ya de siglo, había cerca de medio centenar de museos y hace escasamente 8 o 10 años un listado señalaba hasta 180 museos arqueológicos en nuestro país. Los museos arqueológicos fueron, como he dicho, y por eso la historiografía sirve para entender el presente, toda esta realidad brillante de hoy día tiene sentido porque es una historia que arranca de mediados del siglo XIX. También es verdad que a comienzos del siglo XXI el impulso de la Unión Europea para financiar y para apoyar museos arqueológicos ha sido importante y hoy día, lo veremos luego muy rápidamente, los museos arqueológicos han sufrido una extraordinaria y gran diversificación de tipos y de clases de museos. Si analizamos rápidamente la cuestión relacionada con la legislación del patrimonio, en los años 70 España ratificó el Convenio Europeo de Protección del Patrimonio Arqueológico. En 1985 es una fecha fundamental porque es cuando se promulga la Ley de Patrimonio Histórico Español, una ley fundamental que era la piedra de toque siguiente, casi me atrevería a decir, a la Ley de 1911 y el Reglamento de 1912. A partir de los años de la transición, cuando se hicieron las transferencias en materia de arqueología a las comunidades autónomas, las distintas comunidades autónomas fueron realizando y promulgando leyes de patrimonio de tipo autonómico, de tal manera que, si no me falla la memoria, me parece que todas o casi todas las comunidades autónomas actualmente tienen una ley de patrimonio. En estas últimas décadas, y sobre todo en la década de 1980, y es muy significativo la Ley de Patrimonio de 1985, y también es muy significativo que había necesidad de hacerse cargo del control y de la tutela del patrimonio arqueológico, como los museos y las universidades no llegaban para poder hacerse cargo de ese estudio, control y seguimiento del patrimonio arqueológico, empezaron a surgir las empresas de arqueología. Empresas de arqueología que desde principios, mediados de los años 80, se han convertido en una señal de identidad de la arqueología de los últimos tiempos. Empresas de arqueología que estuvieron progresando y prosperando hasta, me temo, la crisis de 2008, cuando en unos pocos años la crisis económica de 2008, veremos, desmanteló y hizo que llevaran al cierre a entre el 30 y el 40% de las empresas de arqueología que habían existido anteriormente. Con todo, luego veremos en una estimación rápida cómo los arqueólogos de las empresas de arqueología son hoy día, por ejemplo, el colectivo más importante en la arqueología española, un rasgo que también se ha gestado en estos últimos años. También de las últimas décadas, el asociacionismo arqueológico ha tenido bastante fuerza. En 1974 se creó la Asociación Profesional de Arqueólogos de España, que fue una iniciativa que promovió la profesora María Ángeles Querol. A continuación siguieron también con las transferencias autonómicas asociaciones profesionales de arqueólogos por distintas comunidades autónomas. Los colegios de doctores y licenciados crearon secciones de arqueología, algunas de ellas, como por ejemplo la de Madrid o de Barcelona, muy activas y haciendo una gran cantidad de actividades. En 1997 se creó la Sociedad Española de Historia de la Arqueología y, aunque sea a nivel anecdótico, ahí he puesto al final una fecha, 2015, ADARC, que es la Asociación de Ilustradores de Arqueología de España. Y lo pongo a título anecdótico porque en el año 1988, estando yo en una primera estancia en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, entre las distintas cosas que me llamaron la atención fue el poder asistir a un congreso de ilustradores de arqueología, poder ver el boletín que publicaban los ilustradores de arqueología británicos y pensé, para mí, el día que en España haya algo parecido, podremos empezar a pensar que estamos a esa altura. Bueno, eso ha llegado, pero ha llegado en 2015 y indudablemente me temo que nuestros colegas británicos han seguido avanzando en otros territorios y en otros aspectos.
Pero probablemente lo que mejor caracteriza las últimas décadas del siglo pasado y estos primeros años del siglo XXI, indudablemente fue, a partir del final del franquismo, el crecimiento del número de plazas en las universidades. Las plazas crecieron, como veremos, porque hubo una serie de enseñanzas obligatorias, se produjo también el boom de los estudiantes en este país y gracias a eso es como en las décadas siguientes, 1980 y 1990, se fueron creando departamentos de arqueología o de arqueología y prehistoria o prehistoria, arqueología, con múltiples denominaciones, pero fueron surgiendo. La variación más importante en 1999 la plantea la Declaración de Bolonia, el famoso espacio de educación superior europea, que en España se anunció a bombo y platillo, se actuó muy lentamente y cuando llegó la crisis de 2008, al menos desde mi punto de vista, se llevó por delante todas las buenas intenciones de Bolonia y difícilmente ha dejado una huella de la que podamos estar orgullosos. Y, por último, muy reciente, hace apenas 8 o 9 años, se empezaron a impartir los primeros grados de arqueología. El primer grado en la Universidad Autónoma de Barcelona, después en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Complutense y, por último, un consorcio de universidades andaluzas entre la Universidad de Sevilla, Jaén y Granada, que son los grados de arqueología que se imparten hoy día en estas cuatro universidades. Por último, por lo menos siguiendo el gráfico, el rasgo igualmente fundamental de mediados de los 80 es las transferencias en materia de arqueología a las comunidades autónomas, lo que significa que toda la arqueología pasó a ser competencia, prácticamente toda, quedaron algunos museos nacionales y poco más, pasaron a ser competencia de las administraciones de las comunidades autónomas. Para algunas cosas, como veremos bien, para otras cosas quizás no tan bien. La tradición que venía de antes de la Guerra Civil fue reemplazada después de la guerra con la creación del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que hoy día veremos mantiene unos pocos centros especializados en arqueología y que, aunque numéricamente no tiene muchos miembros, la productividad y el tipo de publicaciones y de actividades que desarrollan les hacen tener bastante peso. Dos rasgos finales. A partir de 1970 se observa un fuerte crecimiento de las revistas especializadas en arqueología, de las revistas académicas, y a partir del cambio de siglo, todo lo relacionado con los temas de patrimonio arqueológico, ha tenido también un gran crecimiento y una subsiguiente especialización. Si el cuadro que he comentado rápidamente lo trasladáramos a dos imágenes fijas, como era, por ejemplo, la arqueología española antes de los años 60, era una arqueología con una administración central, en la que la universidad, de alguna manera simbólicamente, era la punta del paletín de la actividad arqueológica, otras instituciones menos importantes, los museos en una posición más bien de retaguardia, y esa situación cambió drásticamente a partir de 1985 con el tema de las transferencias a las comunidades autónomas. De alguna manera el paletín va a cambiar, seguirá habiendo un mango, pero el mango no lo va a tener ya la Administración Central, sino que va a haber 17 mangos, 17 comunidades autónomas que son las que van a tener el control de esa administración de la arqueología. La arqueología comercial o la arqueología de empresa, como queramos llamarla, pasó a ser la punta de lanza, entre otras cosas por la gran cantidad de actuaciones y el número de practicantes que tenía, y casi me atrevería a decir que en muchos aspectos de intervenciones de campo la universidad hemos ido replegando de alguna manera velas, manteniendo proyectos, pero no siendo, como éramos en las décadas anteriores, la actividad más numerosa. Otra cosa es que desde el punto de vista de la investigación arqueológica universitaria siga siendo, en mi opinión, la más relevante. Si vamos a analizar los últimos años del franquismo, una cosa que se me ocurrió fue hacer este simple diagrama de barras
tratando de colocar solo algunos, son en total 13 de los catedráticos universitarios. En las barras claras son los que pertenecen a arqueología, léase más bien arqueología clásica, y los que aparecen en las barras gris más oscuro son los que fueron catedráticos de prehistoria. Y personalidades como García Bellido, Almagro Bas, Maluquer de Motes, Jordá Cerdá, Beltrán Martínez, Tarradell, Pedro de Palol, Antonio Blanco, Eduardo Ripoll, Francisco Presedo, Antonio Arribas, Alberto Balil y Luis Pericot, el más antiguo, compartieron de alguna manera un rasgo. Aunque sus nacimientos no se vieron muy distanciados, lo que sí compartieron fue que la inmensa mayoría de ellos desarrollaron todavía una actividad relativamente importante, sobre todo en sus años de madurez, a la hora de investigar y a la hora de publicar. De alguna manera, en el catálogo llegó a escribir que de alguna manera esta docena y larga, se podría añadir algún nombre más, ciertamente no muchos. Esa nómina es la que realmente construyó y creó las bases para el surgimiento de escuelas, de tradiciones arqueológicas en las principales universidades españolas. Fueron catedráticos que en muchos aspectos fueron criticados, cuestionados por, en fin, cuestiones arbitrarias de poder, caciquismo, mandarinato. De todo ello, sin duda alguna, hubo bastantes cosas, pero al mismo tiempo también hubo otra realidad, que ellos fueron los responsables de la formación de la generación siguiente, de la generación que estamos ahora más avanzada, y que gracias a ellos, a sus enseñanzas, a los esfuerzos por conectar la arqueología española con la arqueología en el exterior, se creó un cuerpo más nutrido y más numeroso que explica también la situación actual. Los últimos compases del franquismo, yo era muy aficionado y sigo siéndolo a los cómics y a las revistas de humor, y en el año, si no recuerdo mal ahí, me parece que 72 y 73, apareció una revista que era Hermano Lobo. Entre otras cosas, dibujaban en ella OPS, o sea, el roto actual del país, que entonces filmaba como OPS. En Por favor, también en Hermano Lobo, otro de los grandes dibujantes era Forges, desgraciadamente fallecido hace pocos días. Y realmente esos años del último franquismo, esta imagen de este número me viene bien, en la que el torero español aparece con el capote con una bandera norteamericana, porque de alguna manera expresa lo que algunos que éramos estudiantes en esos años íbamos ya percibiendo como que iba a ser más interesante, y era la arqueología hecha en inglés, la arqueología de los británicos y la arqueología de los norteamericanos, que solo algunos profesores en la universidad nos hablaban de quiénes eran, por ejemplo, Lewis Binford o Colin Renfrew, solo algunos. Y, por otro lado, la reivindicación del europeísmo. Yo creo que en esos años últimos del franquismo, la arqueología española fue también siendo consciente de la necesidad de que la arqueología española tenía que inscribirse en un contexto más amplio, en un contexto sencillamente europeo. Para ello, y sigo con portadas de Hermano Lobo, había que hacer varias tareas. Una de ellas, a las que al menos algunos jóvenes entonces nos prestamos con mucho entusiasmo, era sencillamente superar, vencer y combatir a lo que llamábamos la arqueología tradicional, con, si quieren ustedes, la distorsión de la animosidad de los años jóvenes, en los que uno veía en la New Archaeology, en la nueva arqueología anglosajona, nuevas ideas, nuevos referentes que prometían territorios más satisfactorios que los de la arqueología tradicional. También es verdad que, aunque a nivel político tuvo mucha importancia en la transición política del país, toda la política y todas las gentes de partidos y de grupos de izquierda, a nivel arqueológico yo creo que pasó exactamente igual que a nivel político. Quiero decir que a la hora de llegar a las urnas, el Partido Comunista de España se quedó con muy pocos escaños, y desde el punto de vista académico yo creo que en aquellos años
estoy hablando ya de los últimos años de Franco, los primeros años de la transición, las ideas de izquierda que parecía que iban a imponerse y que iban a ser muy fuertes en el propio discurso académico, no lo fueron tanto. Quedaron reducidas a unos grupos muy activos y muy influyentes, sin lugar a duda, pero no adquirió la consistencia de un movimiento amplio. Con estas breves pinceladas llegamos a dibujar cuál es la situación de la arqueología española hoy. Y la arqueología española hoy está articulada en torno a esos 4 grandes agentes. La administración, fundamentalmente la administración autonómica, en menor medida la local y me temo que todavía en menor medida la central. Por otro lado, la universidad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por otro lado, los museos y, por otro lado, las empresas de arqueología, las empresas comerciales. Sobre todo, como he dicho, desde hace 9 o 10 años, con la aparición de los nuevos grados, de las nuevas titulaciones, estos cuatro grandes agentes cobrarán más sentido. También es interesante comparar cuál es la preferencia a la que se dedica cada uno de esos 4 grandes agentes. Y si hiciéramos este diagrama sencillo para correlacionar la importancia de la investigación con la importancia de la gestión, nos daríamos cuenta que las universidades y el CSIC se encuentran fuertes y potentes, relativamente siempre hablando, en el campo de la investigación, menos en el de la gestión. Mientras que los museos ocupan una posición, diría, más intermedia, con una investigación, si se quiere, más modesta, pero con una mayor implicación en tareas de gestión, y algo parecido, todavía más acusadamente, se podría decir de las empresas de arqueología, cuya contribución a la investigación es más débil, no por incompetencia, no porque los arqueólogos de las empresas quieran, sino que sencillamente la propia Administración impone las normas, financia solo actividad de campo y no financia investigación en laboratorio o en gabinete. Esa es la razón fundamental. Y, por último, la Administración, que en el caso, insisto, autonómico, es la que verdaderamente tiene de alguna manera el paletín simbólico de la arqueología de las distintas comunidades por el mango. Podemos hablar, hasta qué punto podemos hablar hoy día de una arqueología española cuando la gestión está absolutamente fraccionada en cada una de las 17 comunidades autónomas. Eso ha creado un problema grave, desde mi punto de vista. En los años 1983-85, los años de las transferencias, se cometió un gran error, que fue no crear una agencia, un instituto, un organismo que centralizara la información arqueológica de la España autonómica. Eso no se hizo, seguimos sin ello, hasta el punto de que hoy día uno de los problemas, yo diría, más graves que tenemos es que la información está absolutamente fragmentada. No es nada fácil conseguir información de datos relevantes. Un colega hace una semana me preguntaba qué organismo le podía facilitar el organigrama de la financiación preferencial según los temas de investigación arqueológica. Le dije sencillamente que ninguno, que se podía exponer a recabar esa información a cada una de las 17 comunidades autónomas y que fuera muy precavido, porque algunas comunidades autónomas ni le contestarían, otras lo harían muy rápidamente, pero a lo mejor con datos un tanto dudosos o por lo menos no fiables del todo. El problema de no tener esa información significa que cuando un colega nos pregunta que cuánto invierte España en excavaciones arqueológicas en la última década, no tenemos ni idea de esa cantidad. Esa cantidad existirá en las administraciones fragmentarias, pero nadie la ha recopilado. Y si esa información relevante no existe, eso significa que no tenemos posibilidad de construir estadísticas arqueológicas. Y no construir estadísticas arqueológicas quiere decir que no contamos con información cualificada para tomar decisiones. Y esto ya es más grave. ¿Cómo podemos evaluar los datos y tomar decisiones si no tenemos esa información cualificada sobre la cual habría que tomar las decisiones? Este es uno de los problemas, desde mi punto de vista, más importantes y más relevantes, aunque para muchos colegas aparentemente dicen que es una cuestión menor. No me lo parece en absoluto.
en un país que es un Estado de las autonomías. Algo que tendríamos que construir y que propuse hace poco en un congreso en Córdoba. Estamos en una situación en donde las comunidades autónomas han hecho cosas buenas, otras no tanto, como todos los colectivos, pero tenemos un problema de definir cuáles son las grandes líneas de la arqueología del país. E incluso ir más adelante y plantearnos cómo podríamos construir una agenda arqueológica para el siglo XXI. Es decir, una agenda arqueológica que detectara o que hiciera algo así como una especie de libro blanco de la arqueología española para ver cómo podemos organizar una agenda para avanzar con criterios de preferencias y dando más importancia a unas líneas y otras. Eso no lo tenemos y, desde luego, seguiremos sin tenerlo porque es extraordinariamente difícil que ninguna administración se ponga manos a la obra. Y la fragmentación autonómica, la fragmentación universitaria, la fragmentación de los museos tampoco ayuda en esta dirección. Personalmente, no soy muy optimista acerca de las posibilidades de construir de una manera colectiva esa agenda de la arqueología española para el siglo XXI. Los datos empiezan a fallarnos desde el punto y momento en que cuando en Europa alguien pregunta de cuántos arqueólogos hay en España, nos tenemos que encoger de hombros. Yo aquí he hecho una tentativa absolutamente subjetiva, basada en datos parciales, en datos de plazas universitarias antiguas, que quiero arriesgarme no es demasiado descabellada. En las administraciones autonómicas tendríamos las consejerías de Cultura, direcciones generales de Patrimonio, en algunos casos institutos incluso de arqueología, la red de arqueólogos territoriales. Bueno, probablemente entre todas las comunidades el colectivo, y creo que soy optimista, podría estar entre 200 y 225. En los museos nacionales, autonómicos y municipales, la cifra podría ser ligeramente superior, entre 200 y 250. En la universidad, los departamentos de prehistoria y arqueología y otros departamentos que hacen investigación y docencia arqueológica podrían superar los 400. Y en el CSIC, al menos en los institutos de Madrid, Santiago, Barcelona y Mérida, siendo optimista, y creo que lo soy bastante, podríamos pensar en medio centenar. A ello tendríamos que añadirle las misiones en el extranjero, que articula el Instituto del Patrimonio Cultural de España, los centros extranjeros en España muy importantes, la Casa de Velázquez de Francia, el Instituto Arqueológico Alemán, que han tenido y tienen una profunda e importante influencia en la arqueología española, a pesar de tener muy pocos efectivos desde el punto de vista de arqueólogos y arqueólogas trabajando en España, pero tienen centros, tienen institutos, cosa que en España, aparte de la Escuela de Historia y Arqueología de Roma, no tenemos absolutamente ningún otro centro en el exterior. Y las empresas de arqueología, que después del desarbolamiento de la crisis de 2008, en el mejor de los casos han podido quedar reducidos a una cifra entre 1.000 y 1.500 arqueólogos. E insisto que todo esto es más intuitivo y de conversación de colegas que no de datos que no están publicados en ningún sitio. Esto me permitiría especular que probablemente el número total de arqueólogos, entendiendo por arqueólogos y arqueólogas quienes hacen arqueología y viven de actividad arqueológica, podrían estar entre 1.850 y algo menos de 2.500. Una cifra, insisto, simplemente orientativa, pero que la utilizo para llamar la atención sobre lo problemático de no tener datos fiables y datos objetivos para pensar. En otros países europeos, de los que tenemos una información más o menos buena, el colectivo más importante está en Reino Unido, alrededor de unos 6.500, 7.000 arqueólogos han estimado recientemente. En Alemania, alrededor de 6.000. En Francia, una encuesta reciente calculaba que alrededor de unos 4.000. En España, como digo, estaríamos rondando los 2.000 si queremos de alguna manera hacer una especie de comparativa con otros países europeos. Y el colectivo total de arqueólogos en Europa, uno de los proyectos europeos lo estimaba hace pocos años en alrededor de unos 30.000 arqueólogos y arqueólogas repartidos por los distintos países de Europa.
La España de las autonomías, a partir de 1983-85, lo que hizo fue gestionar todo lo relacionado con la arqueología dentro de cada una de las distintas comunidades. Eso ha servido en algunos casos para que comunidades con mayor empeño e interés en la protección del patrimonio, y en ese caso pues, se podrían citar, por ejemplo, el caso de Cataluña o Andalucía, como una de las comunidades que especialmente pusieron ese interés y lo tratan de mantener. Otras, no voy a señalar, no lo han tenido tan acusado. Ese es el aspecto positivo. El aspecto, yo diría, más negativo es que muchas veces la existencia de esas circunscripciones territoriales de tipo autonómico han llegado, como señalo ahí, casi a circunscribir el conocimiento arqueológico. Es decir, ha habido veces en las que las tesis doctorales hay que hacerlas dentro del marco de la autonomía correspondiente. O una tesis no se puede publicar como libro porque la editorial de la universidad de la autonomía correspondiente exige que se hable de cerámicas griegas en Castilla-La Mancha y no en la meseta sur. Y este no es un caso al azar, es un caso real. Bueno, así la situación. La España de las autonomías, en cuanto a la gestión arqueológica, tiene también una tarea pendiente. No hay un balance de conjunto de qué ha sido de la arqueología en las 17 comunidades autónomas en los últimos 20-25 años. Con algunos datos también sesgados, hace unos años me atreví a hacer este otro mapa en el que calificaba a las comunidades autónomas en 3 categorías: comunidades cerradas, comunidades semicerradas y comunidades abiertas. Comunidades cerradas, aquellas comunidades en donde, cuando cogía un listado de intervenciones arqueológicas de un año, todas las intervenciones correspondían a arqueólogos, arqueólogas y empresas de esa comunidad y no de otras. Comunidades semicerradas, cuando eran comunidades que, con una mayoría de proyectos de investigadores, grupos y equipos de la comunidad, participaban algunos otros de fuera. Y comunidades abiertas, probablemente el caso de Andalucía sea el más claro, comunidades abiertas en donde el conocimiento y la investigación arqueológica realmente está abierta para todos aquellos equipos, grupos y proyectos que reúnan calidad y que puedan hacer una contribución de mérito. Así las cosas, me atrevería a decir que hoy día la gestión de la arqueología en este país está enfrentada con tratar de conservar y presentar el pasado material, cumplir con la obligación de publicar y divulgar la investigación, mantener una actividad básica de investigación de campo, que ha descendido también notablemente. Si queremos hacer tareas como divulgación y atracción para públicos a ciertos restos arqueológicos, tenemos que avanzar también en conocer nuestros públicos y en ampliar las audiencias, construir mensajes arqueológicos que lleguen a colectivos y audiencias más amplias y, sobre todo, lo que me parece que es el gran déficit. A día de hoy, me atrevería a decir, y me arriesgo a que más de alguien me lleve la contraria, creo que, estrictamente hablando, ninguna comunidad autónoma de España tiene hoy día claramente definida una política arqueológica. Y una política arqueológica quiere decir que tiene perfectamente diseñado todo lo relacionado con la arqueología, una serie de preferencias en las actuaciones, un libro blanco sobre la investigación y un libro blanco sobre la presentación de los yacimientos arqueológicos. Algunas comunidades autónomas se podrán acercar bastante a una verdadera política arqueológica. La inmensa mayoría de las comunidades autónomas, esa política arqueológica efectiva e implementada, sencillamente creo que no existe. En España, quien quiera dedicarse a hacer arqueología tiene desde la enseñanza secundaria el circuito que lleva a través de la conservación y restauración, a través de estudios relacionados con la conservación y restauración, para poder trabajar en museos y centros privados, y accediendo a la universidad en grados de historia o de arqueología, 4 años de grados de arqueología o grados en historia, humanidades, etcétera, con 240 créditos. Los másteres, normalmente la mayoría un año de 60 créditos.
Las tesis doctorales, con un tiempo teórico de 3 años, que rara vez se cumple, y con una novedad nueva, que a mí personalmente no me gusta y que también la he combatido en algún escrito mío, que es la posibilidad de conseguir el título de doctor a través de artículos publicados, no haciendo una tesis doctoral convencional. Y, en cualquier caso, tanto con el título de máster o de grado o con el título de doctor, esos son los agentes los que he comentado anteriormente, los 4 grandes agentes en los que los arqueólogos y arqueólogas se pueden insertar. ¿Por qué? Y voy a empezar rápidamente un repaso por la arqueología de la universidad. Es importante la universidad, no porque seamos más listos, no porque seamos más inteligentes, no porque lo hagamos mejor, que no es así, sino por una razón de mucho más peso, porque en la universidad, nos guste o no, se forman todos los arqueólogos y arqueólogas. Los arqueólogos que van a estar en las empresas, los que van a estar en las administraciones, los que van a estar en los museos y los que van a hacer la investigación y van a continuar la docencia universitaria. La arqueología en la Universidad Española tuvo un golpe de fortuna en 1955, cuando un grupo de notables de los catedráticos que he presentado antes sencillamente consiguió del Ministerio una cosa aparentemente nimia. Y lo que consiguieron fue que la asignatura de prehistoria fuera obligatoria en los estudios de filosofía y letras. Es probable incluso que ni el Ministerio se diera cuenta en aquel momento de lo que acababa de hacer. Y lo que consiguió la inclusión en 1955 de la prehistoria como asignatura obligatoria fue sencillamente que hubo que estar continuamente reclutando a profesores de prehistoria porque filosofía y letras se impartía prácticamente en todas las universidades de España. Eso explica también por qué los prehistoriadores, el colectivo de arqueólogos prehistoriadores, somos el más numeroso. La historia viene en gran medida de ahí. En los años 70, como he señalado, en una segunda etapa, la expansión de los departamentos, hubo intentos de crear títulos propios, pero sobre todo, a partir de la Declaración de Bolonia, los nuevos grados de arqueología son los que están construyendo una nueva realidad, y esa nueva realidad es que en la actualidad en España hay más de 250 estudiantes que están ingresando todos los años en algunos de los grados de las universidades que he señalado anteriormente. La universidad tiene muchos problemas. Aquí he jugado con una analogía de las matrices de Harris que utilizamos los arqueólogos para interpretar la estratigrafía, tratando de alguna manera de establecer cuáles eran las características de la arqueología que enseñábamos en la universidad pre-Bolonia, por decirlo de alguna manera. Criterio de autoridad, manuales, clase magistral, una enseñanza fuertemente libresca, incompleta temáticamente, obsoleta, parcial geográfica y culturalmente. La evaluación eran los exámenes a final de curso, sin prácticas, el trabajo de campo tenía que buscárselo cada uno por su cuenta, voluntarismo, y eso conducía a las licenciaturas. De alguna manera, sencillamente, la experiencia mía está basada justamente en ese modelo de enseñanza pre-Bolonia. Lo que a partir de Bolonia y sobre todo la creación de los nuevos grados se ha intentado cambiar es, bueno, hay algunas prácticas incluidas en el currículum que antes no había, hay más control y evaluación del progreso de los estudiantes, hay trabajos y ensayos, hay posibilidad a través de asignaturas optativas de construir un poco el currículum, hay más y mejores prácticas, con todo el déficit más importante sigue siendo el aspecto práctico, y hay algún mantra que odio profundamente: aprender a aprender. Estupidez de los psicopedatontos, que desde luego no tiene ningún contenido real y que no sirve para avanzar absolutamente en ninguna dirección. ¿Qué hemos conseguido también? Que la evaluación sea más diversa. Yo esta mañana estaba con estudiantes míos comentando, por ejemplo, los resultados desiguales entre los exámenes y los ensayos personales. En los ensayos personales los estudiantes ponen más interés, más cariño y les salen mejor, y los exámenes convencionales los odian profundamente, como los hemos odiado todos los que hemos sido estudiantes. El trabajo de fin de grado, que es un remedio de lo que antes eran las famosas tesinas,
Y quizá lo peor y lo más odioso, por lo menos para mí, a nivel universitario, es la burocracia horrible que se ha construido alrededor de la nueva enseñanza universitaria y la jerga odiosa de acrónimos, de seguimientos, de evaluaciones. Con el profesor Barry Cunliffe de la Universidad de Oxford, hace unos años le comentaba que para que en España se apruebe un nuevo grado de arqueología, el informe que hay que presentar al Ministerio tenía 789 páginas. 789. Le pregunté que si en Reino Unido la cosa era parecida y me dijo que no, que allí con un informe de 25 o 30 páginas era suficiente, era suficiente. No sé si pensamos mejor que la gente de Oxford o de Cambridge o de otras universidades, me temo que más bien no. Otra de las cosas que la arqueología de los últimos años ha tenido también desarrollo importante en España desde la década de 1980 hasta la actualidad. El interés cada vez mayor sobre la teoría arqueológica. La arqueología española era una arqueología tradicional, de corte histórico-cultural, con muy poco empeño en los aspectos teóricos y metodológicos. Al menos a partir de los años 60, la nueva arqueología anglosajona, a partir de los 80 empezamos a leer y a conocer los trabajos de los nuevos arqueólogos. En los 90 la arqueología postprocesual se incorporó con mayor rapidez. La arqueología de corte marxista, más minoritaria, pero también ha ido prendiendo en algunos centros. Todo ello no empaña otra realidad, que hoy día en España, desde el punto de vista del paradigma teórico, la arqueología histórico-cultural, sin duda alguna, es la más numerosa. Probablemente después seguirá la arqueología procesual. Es posible que la materialista histórica también esté bien situada y quizás la postprocesual es la que está de una manera más ambigua definida o de una manera, podríamos decir, más comprometida, igual que la materialista histórica es sin duda alguna la más comprometida desde el punto de vista teórico y metodológico. La arqueología que enseñamos hoy en las universidades españolas exigiría un plan de estudios equilibrado entre teoría, práctica, análisis científico y una dimensión humanística, sobre todo histórica. Alguien se ha tomado la molestia en la revista Arqueogazte, es la revista de estudiantes e investigadores jóvenes de la Universidad del País Vasco, han hecho un estudio de los grados y hay un balance interesante en el que lo que acabamos descubriendo fundamentalmente es que difícilmente encontramos currícula en las universidades que efectivamente combinen bien esas cuatro dimensiones que debería tener hoy la arqueología. Más bien encontraremos habitualmente planes incompletos o paletines que fallan en alguno o varios de esos cuatro apartados. Este es el mapa con el trazado de polígonos Thyssen de los grados de las universidades catalanas, la Universidad Complutense, el Consorcio Andaluz, alguna universidad que está pensando crear un grado, la Universidad de Valencia, o algunas universidades como la de Zaragoza o la de Santiago, que teóricamente tendrían capacidad para construir grado. No lo hacen ante el temor de que la bajada también de la matrícula y al restar alumnos al grado de Historia lo puedan acusar. Y de momento no hay nada más allá del mapa de grados que aparece ahí en la pantalla. Con lo cual, digamos que de alguna manera hay un reparto, entre comillas, si damos alguna validez a los famosos polígonos Thyssen, áreas teóricas de influencia, de cómo pueden nutrirse en el futuro las universidades que mantienen grados de arqueología. Esto es un anuncio que encontré este domingo pasado. Un anuncio en el periódico La Vanguardia. Yo soy muy raro, muy excéntrico, como les digo a mis estudiantes, y una de las cosas que hago es comprar los sábados y los domingos la Vanguardia de Barcelona para tener una perspectiva distinta, otro ángulo diferente. ¿Y por qué demonios? Porque es un periódico muy bueno, al margen de la orientación ideológica. El anuncio que ahí aparece me llamó la atención y lo leí 3 o 4 veces. Soy pública, soy innovadora, soy crítica, soy ética, soy plural, soy la universidad. Solo en el ángulo pequeñito aparecía Universitat de Barcelona. En el mismo número, Yasser Mois, un columnista, dedicaba la columna a este anuncio.
y decía, frente a los anuncios estúpidos que colocan la mayor parte de las instituciones académicas, este anuncio llama la atención porque apela a una cosa muy importante, apela a valores. No vende humo, no vende motos averiadas, está tratando de reivindicar lo que la universidad, ojo, debería ser. Lo que habría que preguntarse es si realmente la Universidad de Barcelona y otras universidades conseguimos estar a la altura de esa declaración. Me temo que tendríamos algunas dificultades para obtener el beneplácito en todos y cada uno de esos apartados que he señalado en ese anuncio de La Vanguardia. Los museos arqueológicos, otro de los grandes frentes que desde los años 80 han ido creciendo. Los museos arqueológicos en general, al menos en los 80 y en los 90, mantuvieron discursos que podríamos calificar sencillamente de tradicionales, sin que nadie se sienta agredido por ese calificativo. A museos en los que los discursos arqueológicos estaban también, me atrevería a decir, sesgados desde el punto de vista de que la presentación de los propios materiales arqueológicos normalmente tenían un doble divorcio. Por un lado, los materiales arqueológicos se presentaban en vitrinas, no he traído la imagen que tengo, con ataúdes de cristal, materiales muertos en ataúdes de cristal transparente, en los cuales las piezas arqueológicas están divorciadas de los contextos arqueológicos en los que se extrajeron. Es decir, el espectador percibe el objeto, pero no percibe el contexto arqueológico. Y además, el divorcio también es doble, porque otra descontextualización es que ese objeto tampoco se contextualiza en el presumible contexto vivo del pasado. Por lo tanto, los objetos están descontextualizados doblemente del contexto arqueológico y del contexto de vida del pasado. Eso solo en los últimos años hay museos que abiertamente han tratado de resolver y de solucionar este problema. Con eso no tiene nada de raro que esto, aunque parezca un poco que asusta, es una viñeta del Roto que he tuneado. Para muchos espectadores y visitantes españoles, entre los cuales me coloco yo cuando tenía 15 o 16 años y me traían unos tíos míos al Museo Arqueológico Nacional de aquellos años, y realmente la impresión que daba era que uno entraba a un sitio terrorífico porque aquello era un amasijo de vitrinas, de polvo, de materiales y un discurso que era absolutamente ininteligible. Bien, eso, afortunadamente, desde luego ha ido cambiando. Con todo, en los museos actuales, Azuar lo ha resumido en un trabajo crítico reciente, sigue habiendo un déficit de especialistas, es decir, en los museos arqueológicos españoles no hay toda la plantilla de expertos y de especialistas que debiera hacer para la función importantísima que desempeñan los museos. Los museos tienen que ponerse las pilas para estar al día, sobre todo con todo lo que significan los recursos online. Tiene que utilizar con inteligencia las nuevas tecnologías en las exposiciones museográficas, pero, ojo, tiene que apostar fuerte por lo que los museos siguen siendo fuertes, que es el contacto directo con los materiales. La posibilidad de tener un conservador, un guía, un monitor que es un arqueólogo o una arqueóloga y que les va a explicar esos materiales. Esa presencialidad yo creo que es fundamental, pero para eso haría falta más plantillas. Hace 8 años en el Museo de Historia Natural de Washington, en el Hall of Human Origins, una sala de orígenes humanos preciosa que la habían reformado por completo, la gente alucinaba cuando uno de los conservadores pasaba con un carrito, como un carrito de Laos, con reproducciones de cráneos fósiles y reproducciones de herramientas líticas. Y se paraba a hablar con la gente, les pasaba las piezas, les explicaba, comentaban lo que estaban viendo en las vitrinas y en los carteles. Ese es el poder de los museos. Necesitarían también estudiar más a fondo, como cualquier tarea relacionada con divulgación, cuáles son sus targets, cuáles son sus audiencias, a quién va dirigido el mensaje del Museo Arqueológico Nacional, cuántas audiencias tenemos. ¿Servimos igual a todas las audiencias o hay algunas audiencias mejor servidas que otras? Y, por último, desgraciadamente, no hay que perder de vista que al final hay que hacer caja.
y que la sostenibilidad económica de estas instituciones de alguna manera tiene que resultar plausible. Ese es un intento de traducir la diversidad de audiencias y de públicos que tenemos en la arqueología actual. La cumbre de la pirámide son especialistas. Luego hay arqueólogos aficionados, coleccionistas, universitarios, profesores y alumnos de la enseñanza universitaria, turistas, grupos esotéricos, comunidades locales, normalmente las más abandonadas, y colectivos que podríamos colocar sobre la base de la pirámide, colectivos que nunca conocen la arqueología o colectivos marginados. En Reino Unido hacen actividades, por ejemplo, con grupos de presidiarios o con enfermos terminales de SIDA y de otras enfermedades. Ideas para la agenda. En los últimos años ha habido museos fantásticos, entre ellos el propio Museo Arqueológico Nacional en la reapertura, el nuevo Museo de Almería, el Museo de Altamira, el MARC de Alicante, que fue probablemente la avanzadilla de los nuevos museos, el Museo de la Evolución Humana de Burgos, en donde es de los pocos museos arqueológicos que hace algo que yo creo que deberían hacer todos los museos arqueológicos, que es mostrar cuál es el aspecto más básico de la arqueología a través de la excavación arqueológica y del proceso de obtención y análisis de datos. Eso normalmente los museos lo obvian, no aparece en el discurso museográfico. En el caso de Burgos lo han utilizado. Los museos no podemos seguir concibiéndolos como una especie de entomología de cacharros del pasado, entomología de la materialidad del pasado. Y para ello hay que apostar por iniciativas arriesgadas. En 2016, el Museo de Prehistoria de Valencia, un grandísimo museo y un museo además con iniciativas pedagógicas muy interesantes, hizo una exposición que se titulaba Prehistoria y cómic. Y analizamos y se publicó un catálogo fantástico viendo cómo se podían relacionar los dos aspectos. En Francia, en Bélgica, en Holanda o en Luxemburgo, en los últimos 15 años son decenas los museos que han utilizado el cómic para atraer a la gente y a los jóvenes a exposiciones de los celtas y Asterix. Y con ese reclamo se hace una buena exposición para arrumbar las malas ideas, las ideas desfasadas de la arqueología y conectarlas con el discurso arqueológico más acertado. Un aspecto con el que soy también muy militante. A mí la palabra de musealización de un yacimiento arqueológico me produce histeria. Los yacimientos arqueológicos no se musealizan. Los yacimientos arqueológicos se pueden restaurar, se pueden representar como creemos que eran, pero lo que estamos viendo es una realidad, unos restos arqueológicos presentados al público. Y si uno se para a pensar lo que hacían los museos arqueólogos, era justo lo contrario. Eran los materiales arqueológicos descontextualizados y metidos en las vitrinas de los ataúdes de cristal. No acabo de entender la palabra musealización. Con todo, llevan desde el año 2000 celebrándose congresos internacionales de musealización de yacimientos y patrimonio. Las empresas, y voy terminando, las empresas de arqueología con muchas fórmulas distintas, desde el 83, 85, cooperativas, autónomos, empresas social limitada, etcétera, han ido proliferando. El problema que han tenido las empresas a partir de la crisis del 2007-2008 es que con el fin de la burbuja del ladrillo se acabó el seguimiento arqueológico, las empresas tuvieron que reducir su actividad, tuvieron que repensarse, ajustar plantillas, ser más competitivas, diversificar servicios, mejorar el perfil y, con todo, cerca del 40% de las empresas tuvieron que cerrar. Eva Pargadans, una arqueóloga de Santiago de Compostela, del CSIC de Santiago de Compostela, ha hecho varios estudios muy serios y muy completos sobre la situación de lo que los británicos llaman los arqueólogos invisibles. Invisibles porque a la hora de la publicación no están a la altura del número, en el caso español, el colectivo, como decía antes, más numeroso. En plan irónico, esto podría decirse que ha sido un poco las consecuencias de los recortes que ha habido en la investigación arqueológica
frente a la cual solo hemos podido hacer dos cosas: intentar resistir, por un lado, y tratar de reclamar y de exigir que los gastos en arqueología no son gastos a fondo perdido, sino que es una inversión en cultura, es una inversión en futuro y es una inversión en el patrimonio de la gente. Desde luego, tenemos que luchar todos los colectivos para tratar de evitar que los arqueólogos y las arqueólogas seamos vistos como algo peligroso, como algo que hay que tratar de evitar, porque va en contra del progreso y del desarrollo. Termino con una reflexión sobre cómo necesitamos seguir escribiendo más las narrativas de cómo hemos llegado a donde hemos llegado. De la arqueología a través de los objetos, que es lo que hacemos los arqueólogos, tenemos que llegar a la historia escrita, a esa historia del pasado que carece de fuentes, pero en esa historia hay que incluir también la historia de cómo hemos progresado, de cómo hemos construido nuestro conocimiento histórico, porque solo sabiendo cómo hemos avanzado estaremos en disposiciones de saber qué es lo que tenemos que hacer en el presente y adivinar las direcciones por las que la arqueología continuará en el futuro. Muchas gracias por su atención.